mismo la Super 7. Con la participación hoy mismo la Super 7 de Gustavo Sánchez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y en efecto Gustavo, que es diputado del Congreso, vocero de los diputados del PLD, está aquí con nosotros, va a compartir con ustedes por radio y televisión, así es que buenos días, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Siempre es un gran placer contar con ustedes para informar los detalles del Congreso. Pues perfectamente. Este es el momento para que usted pueda aclararnos si es que se ha producido un acuerdo de última hora entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso con respecto al proyecto de ley de extinción de dominio. Formalmente el Partido de la Liberación Dominicana no ha hecho ningún acuerdo con el PRM. Absolutamente las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos en la convicción de lo que efectivamente más conviene a la sociedad dominicana. Podemos coincidir en un momento determinado sobre tal o cual proyecto de ley. Eso no significa que nos hayamos sentado en una mesa a discutir temas para coincidir de manera formal como un acuerdo. Nosotros somos básicamente los promotores, los progenitores de esos proyectos de ley, no solamente en el tema que constitucionalmente nosotros lo pusimos en la reforma constitucional del 2010 cuando le dimos categoría constitucional a la extinción de dominio, o sea, a la adquisición de bienes que hayan sido producto de algún ilícito. Luego en el 2012 el secretario general Charlie Mariotti, Adriano Sánchez Roas y Julio César Valentín sometieron un proyecto de extinción de dominio que fue aprobado en el Senado de la República. Luego en la Cámara de Diputados perimió como perimen muchos proyectos. De manera que este proyecto fue introducido y de una forma u otra el PRM quiso sacarle capital político al tema de la extinción de dominio cuando la sociedad dominicana e internacional lo que persigue básicamente es el dinero mal habido producto del narcotráfico, producto de la trata de blancas, producto del terrorismo. Y básicamente esa bolsa económica que acumulaban estos delincuentes, de una forma u otra podían hacer acuerdos en penal para reducir penas, pero sin embargo iban a disfrutar los recursos que habían tomado de forma mala vida, violando exactamente la ley. Ante esa situación, la ley de extinción de dominio persigue esos bienes para que delincuentes no puedan disfrutar de bienes una vez hayan hecho acuerdo a cumplir con los tribunales. En ese caso, habían temas como la prescripción, como la retroactividad, que se cambió por retrospectividad, y en esa dirección nosotros le tumbamos el discurso que querían decir que el PLD le tenía miedo a la ley, que por tenerle miedo a la ley... Pero explique esa partecita ahí, la parte de la retrospectiva o la parte de la retroactiva. ¿Cuál es la explicación para que el país que ha estado conociendo o manejando estos términos? Bueno, lo de retroactivo todo el mundo lo maneja, el público común, pero lo de retrospectivo, quisiera que nos ayude a entender eso para que si finalmente el proyecto se aprueba así como se ha dicho, la gente sepa qué es la implicación que tiene. La retrospectividad se refiere a que si independientemente del tiempo que tú hayas logrado tal o cual objetivo económico, tal o cual activo, tal o cual bien, si en el momento de tú haberlo obtenido estaba prohibido, entonces ya tú no puedes convertir en algo ilegal en algo legal. O sea, si cuando el descubrimiento de América, por ejemplo, el Alcázar de Colón fue comprado a una tercera persona y esos recursos para comprarlo habían sido producto de una ley que prohibía exactamente eso, ya a esta época no se puede legalizar algo que era ilegal. Eso es la retrospectividad. Retrospectividad. Entonces, sobre eso se estipuló que no podíamos irnos tan lejos como al descubrimiento de América. Entonces, se buscó un tiempo, cuánto puede ser para darle básicamente sostenibilidad al proyecto y que uno pudiera tener... ¿Y qué tiempo se acordó? ¿10 años? Se acordaron 20 años. 20 años para atrás. Que es lo que establece el Código Civil para los contratos civiles de arrendamiento y otro tipo de cosas, y que fuera un tiempo más o menos que uno pudiera justificar de una forma u otra. Se le dio esos 20 años a las retrospectivas, o sea, cuando tú adquieres un bien y cuando tú lo adquiriste fue producto de un ilícito, tú en este momento no pudieras legalizar porque el tiempo te pasó. Entonces se le dieron 20 años y el PLD estuvo totalmente de acuerdo. El otro tema que no quiero evadir bajo ninguna responsabilidad es el tema de la elusión.
que de manera muy particular el Partido de la Liberación Dominicana propuso en la comisión bicameral que se incluyera esto como un ilícito, como uno de los ilícitos que iban a ser parte del menú de ilícitos que hay para la extensión de dominio. En la dirección de la comisión bicameral se aprobó el proyecto, se aprobó la modificación. Bien, ¿qué es lo que pasa exactamente ya en el último momento y que el presidente de la República se reúne con todos los legisladores para que no le sorprendiera ningún tipo de información en el momento de que estamos dando los toques finales al proyecto? Una vez reunidos, ellos participan en masa, pero ellos estaban también en mayoría cuando lo aprobaron y utilizan un mecanismo de no responsabilizarse ellos mismos, el PRM, como que el PRM le tenía también pánico al tema de la ilusión, y proponen a un diputado del Partido Reformista para que sea que presente una modificación a algo que ya había sido votado favorablemente. Entonces, como tenían amplia mayoría, naturalmente introducen que lo que habían aprobado lo rechace de nuevo. Es una competencia también que le compete, que están fundamentados en los reglamentos de ambas cámaras. Gustavo, el PLD mandó a sus senadores hoy a votar por el proyecto. Sí, correctamente, el PLD va a proponer que se incluya en el Pleno, porque al final los informes que surgen de una comisión son facilidades que se le dan al Pleno para reducir el debate, para ir como... Entonces el PLD lo va a proponer, independientemente fue rechazado en el informe. Pero de ninguna manera nosotros vamos a ser una institución que provocaría el caos o que provocaría exactamente que la ley, el proyecto no se aprobara. Ustedes van a proponer que se incluya la sugerencia de la elusión en la aprobación del proyecto. Correcto. Si el Pleno lo rechaza, entonces nosotros tendríamos que votar favorable. Si el Pleno lo rechaza, tendríamos que votar por el proyecto. Explíquele al país qué es esa figura de la elusión. Bueno, la elusión es una especie... Hay tres formas de evasión refinada. Correcto. Hay tres formas de un ciudadano no pagar impuestos, básicamente, y adquirir bienes o beneficiarse de algo. Está el tema de la evasión, el tema de la ilusión, que es una parte... es una forma sutil de evadir. Una forma sutil de evadir, o sea, es aprovecharse, por ejemplo, de tal o cual incentivo que va a ser promulgado a través de un decreto del presidente de la República para diciembre, pero yo debo pagar impuestos hoy. Entonces yo espero el mes de diciembre que viene dicen la los gracia. Financieros que la ilusión nada más la pueden hacer los grandes, que ni lo de abajo ni lo del medio. Eso es correcto. El negocio informal, pero que hasta ahora el Código Penal no tiene como un delito grave, como un delito que sea condenable penalmente, ni siquiera civilmente. La ilusión no está agravado, no está penalizado, no es un ilícito. Lo que los miembros de la comisión bicameral del PLD quisieron introducirlo como uno de los ilícitos, básicamente, en la extensión del dominio. Lo excluyeron. Nosotros vamos a reconsiderar que pueda ser discutido en el plenario, pero básicamente parece que el PRM le huye a la ley. Y le huye porque el PRM, teniendo mayoría, básicamente, ha querido politizar el proyecto. Politizarlo quiere decir, por ejemplo, y lo digo con propiedad, el senador Antonio Tavera anda predicando ser impoluto sobre la base de que asume que el PLD tiene cola que le pisen, independientemente que haya habido un funcionario, dos funcionarios que estén siendo sometidos. Eso es parte de responsabilidad individual de cada quien, pero como organización en sentido general, los dirigentes del PLD asumen con toda responsabilidad ir a los tribunales cada vez que se les llama. Entonces, según el senador, ustedes lo que se oponen, y él lo incluye a ustedes, se oponen porque ustedes son corruptos y no quieren generar un marco legal para ser investigados.
Bueno, precisamente cuando él asume todo eso, entiende que la ley es para perseguir al PLD. O sea, devuelve al robado como si el PLD fuera responsable de lo robado. De ninguna manera. Y sobre esa base somos nosotros los que aceptamos y llevamos el proyecto de ley a la Constitución. Y el tema de la extinción de dominio de la Constitución y en proyecto de ley. Entonces Antonio ha querido politizar el tema porque déjame decirte quienes más deben estar pendientes del proyecto es todas aquellas personas que se dedican, por ejemplo, a ilícitos como narcotráfico, como el terrorismo, como la trata de blancas, y hasta ahora nosotros no tenemos ningún legislador que haya sido imputado por un delito de Perdón, Wendy, narcotráfico. antes de pasarle la palabra a nuestra compañera Wendy Lora, que le va a preguntar ahora, quisiera conocer la opinión del PLD o la suya en particular sobre si ustedes entienden que esta es una ley ordinaria, es un proyecto de ley ordinario o es un proyecto que necesita de una mayoría calificada siendo considerado como un proyecto de ley orgánica. Definitivamente es un proyecto de ley orgánico y lo sabe todo el mundo. Es un proyecto de ley orgánico porque de una forma u otra tiene que ver con derechos de propiedad, que es un derecho fundamental que está estatuido en la Constitución de la República. Pretender decir que es un proyecto de ley ordinaria es tomarle el pelo a quien ha leído la Constitución y tomarle el pelo al sentido común de las cosas. Si el derecho a propiedad de cualquier ciudadano es un derecho fundamental, y todo derecho fundamental básicamente son derechos que están estatuidos en la Constitución de la República, esos proyectos de ley requieren una mayoría calificada para ser votado. Entonces, si requiere una mayoría calificada para ser votado, como el derecho a la circulación, como el derecho a la libre expresión, básicamente, son derechos fundamentales. Si es un derecho fundamental, la Constitución establece que requiere las 2/3 partes de los votos de los legisladores presentes en cualquier hemiciclo, por lo tanto es orgánico. O sea, no sé de dónde el PRM anda buscando que un acomodo, porque realmente pienso yo que quienes tienen delitos, básicamente imputación, que tienen mucho que ver con lo que persigue las Naciones Unidas, básicamente, que tiene un referente, y las Naciones Unidas es imprescriptible. No, o sea, las Naciones Unidas es de manera, si usted nació y compró algún activo, y ese activo no estaba condenado la ley, para los proyectos de Naciones Unidas, la extinción de dominio no perime nunca perime. Nosotros acomodamos a la República Dominicana 20 años para darle un marco comparativo, como el derecho civil, de que fuera 20 años. Entonces, de eso es lo que se trata. Pero básicamente es el PRM que han tratado de politizar el tema para que digan, bueno, el PLD, la Fuerza del Pueblo, tienen cola que le pisen, ellos son los que van a torpedar el proyecto. Nosotros no tenemos razón ninguna para hacerlo. Adelante, Wendy Lora. Pero al parecer, don Gustavo, esa diatriba y ese discurso político ha calado de una manera u otra en el PLD, porque su postura inicial, y entiendo que oficial, era que ustedes no iban a aprobar un proyecto que vulnerara la Constitución. Y la consabida retrospectividad es un disfraz de una violación a la irretroactividad de la ley. Entonces, en ese contexto, si se aprueba con eso, estaría violando la Constitución. Entonces, Mira, ustedes cayeron en el discurso político. No. Hay juristas que entienden que el tema de la prescripción, el tema de básicamente de la retrospectividad, no está prohibido en la Constitución de la República. Pero esa figura no existe en el país. Pero no hay una precisamente, y normativa. el artículo 110 establece, hay varias versiones de juristas que uno dicen que la retroactividad, en el caso que tú te refieres, tiene que ver exactamente con darle derecho de calidad a un bien que ha sido logrado de manera ilícita, y la Constitución tampoco dice eso. Entonces, hay dos versiones. Uno que acredita exactamente que el proyecto pudiera ser inconstitucional y otros juristas, por ejemplo, que establecen que la Constitución es clara en ese aspecto. Nosotros no somos básicamente el tribunal que decide quién tiene o no tiene la razón. Si hay algún ciudadano, que incurre una acción de inconstitucional, bueno, ese es todo su derecho. Don Gustavo, pero nosotros no vamos, nosotros no. Ustedes como juristas tienen la obligación de que
las leyes que salgan del Congreso tiene que observar la Constitución, y usted bien está hablando aquí de ese punto. Pero para nosotros no es inconstitucional. Don Gustavo, ¿y Una por cosa qué? es la interpretación del TC cuando el TC le llega, si es que le llega. Pero ¿y por qué entonces leyes que ya tenemos, una ley hermana de esta ley que se trabajó en el Congreso, que se está aplicando, la ley de lavado de activos, porque esa ley entonces no se puede aplicar de una manera retroactiva? Bueno, si entendíamos que no era inconstitucional la Bueno, retrospectividad. es que la ley de lavado de activos juzga básicamente el delito penal, no una nueva modalidad, nuevo escenario donde el proyecto de la extinción de dominio no hay presunción de inocencia porque va contra un activo. Entonces, sobre esa base, el proyecto cae en una especie bueno, no es penal ni es civil, básicamente, y entonces ahí cae exactamente pero el tema. Aquí, don Gustavo, estamos en lo contrario. No estamos presumiendo inocencia, pero estamos presumiendo culpabilidad. Porque usted nos dice, y ese es parte de la lógica. Es que no va sobre Claro. el individuo. Sí, pero, la retrospectividad no va sobre el individuo, va sobre el bien. Estamos partiendo, Gustavo, del hecho de que esos capitales vienen de delito, pero no hay una sentencia que diga que hay un delito. Entonces, la retrospectividad que se ha sido trabajada en Colombia señala que podemos ir sobre un bien que una situación jurídica no cierta, pero hay un título de propiedad. Bueno, ¿Cuál sería la no certeza? Precisamente para eso, un fiscal especial constituido para perseguir, por ejemplo, ilícitos que caigan en la ley de extinción de dominio, tiene un marco también que difiere del Código Penal, que es que tiene un plazo de 4 o 6 meses para presentar todas sus pruebas y también la persona que ha sido afectada. Entonces, van ahí. Si el fiscal en la elaboración de la prueba no puede sustentarlo en la corte, que es una corte también especial de extinción de dominio, hay una consecuencia grave para el Estado, porque el juez que básicamente le da ganancia de capital a la persona involucrada tiene que ser compensado económicamente en esa misma sentencia. Por lo tanto, difiere también no es tan fácil para perseguir el delito del ilícito del bien adquirido de manera ilegal cuando tiene plazo. Por ejemplo, ahora en el Código Penal a ti te incautan un bien y el juicio te puede durar 2 o 3 años. Mientras tanto, ese bien tuyo tú no lo puedes disfrutar si eres una empresa. Por ejemplo, tienes una empresa de taxi, en el taxi están transportando droga, el fiscal te hace una demanda ante un tribunal de extinción de dominio, entonces te pueden incautar esa empresa. En este caso no se puede. En este caso tú tienes que permitir que la empresa siga funcionando hasta tanto el juez determine una sentencia. Por ahí va, como es una nueva modalidad, una ley especial, una ley que no se conocía, ha traído este tipo de confusión con el tema. Hay otros temas, don Gustavo, que ha dado problemas de esta ley, por ejemplo en Colombia y en Salvador, donde sí se ha utilizado, y es el hecho de que puede archivarse un caso porque el fiscal entiende que no hay delito, no pudo probar un delito, pero se puede ir para extinción de dominio. Y eso podría reñir con el principio de que nadie puede ser perseguido 2 veces por el mismo hecho. ¿Ustedes lo han visto eso? ¿Lo han discutido? Porque está en el proyecto. Las personas las que pueden perseguirse, básicamente, que no puede perseguirse por un mismo delito si fue condenado. Pero el bien no. Por ejemplo, Pablo Escobar disfrutaba de riquezas, naturalmente. Cuando se aplica la ley de extinción de dominio, comienzan a cortarse los activos económicos que tiene. Se ve prácticamente desposeído y sin la fuerza para comprar justicia, para sobornar. Entonces, cuando cae en la debilidad económica, básicamente porque sus activos han sido incautados, bueno, él se encuentra prácticamente solo al momento de ser acribillado en una azotea. Sobre esa parte, el poder económico que se esconde detrás del narcotráfico, por ejemplo, en ese momento no es había ley de extinción de dominio. Sí, Gustavo. Y los terceros de buena fe, ya para terminar, que ha sido una inquietud de la banca. ¿Ustedes han visto eso? Los terceros de buena fe tampoco son afectados si, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un apartamento, lo alquilo, la persona que me alquila el apartamento está haciendo algo ilegal,
el fiscal tiene que demostrar que había un contubernio entre la persona al que yo le alquilé y yo para ser responsabilizado. Por ejemplo, videos, pruebas, en fin, que establezca que hay una especie de contubernio entre la persona a quien yo le alquilé el bien y yo como potestatario. Si yo no tengo nada que ver con las acciones individuales de una persona, bueno, el fiscal no puede someter pruebas en la que me involucra a mí como tercera persona comprometida Gustavo, con el ilícito. Perdón, lo que pregunta Wendy tiene una connotación más amplia o tiene un espectro mucho más de una dimensión mayor. Porque lo que ocurre es que la preocupación de la banca, el tercero de buena fe, tiene que ver con que los bancos, esta mañana yo preguntaba sobre eso también a Bautista Rojas Gómez, por la preocupación que expresa la banca, específicamente la banca en general, es la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, entidades que dan financiamiento hipotecario, prestan con una prenda en garantía. Entonces, si esa prenda en garantía, que puede ser una casa, un apartamento o un solar, resulta que el banco fue receptor de toda la documentación, de lo del IPI, de cargas y gravamen, del título, de todo lo que se requiere en el sistema financiero dominicano, y de repente esa propiedad resulta que, bueno, que el dueño la adquirió de una manera no tan clara. Entonces el banco, y le ejecutan la propiedad al dueño, el banco pierde la garantía. Entonces la preocupación de la banca es justamente eso, porque pudiera generarse una situación muy complicada al sistema financiero si eso se diera de forma importante, digamos que 3, 4, 5, 20 propiedades. Pero es que en ese caso la banca no tiene complicidad con el pero pierde el inmueble, pierde la garantía sobre la que prestó. El inmueble no lo pierde porque el inmueble sigue siendo propiedad del banco. La garantía no la pierde por la ley. Eso no lo dice la ley. Pero no es un bien potestatario de la persona involucrada, de la persona que ha sido sometida, por ejemplo, Estamos hablando de que no es persona. Acuérdese que es el bien y eso no lo tiene. Pero, lo que la banca quiere es que esté claro, don Gustavo, y no lo está. Y si está incautado, ¿cómo lo puede recuperar? No lo está. Aparte del hecho de que esa investigación que hoy hacen los bancos del origen del dinero, se quiere que lo haga el que va a comprar. Que si Mayo va a comprar una casa para que mañana no le extingan ese dominio, porque acuérdese que nunca ha tenido la propiedad. Si el que vendió nunca ha tenido la propiedad, si Mayo como tercero de buena fe no averiguó que esa persona se dedicaba a un ilícito y ese origen viene de un ilícito, a Mayo le pueden extinguir el dominio. Eso es lo que se puede hacer con esa ley, don Gustavo. Bueno, es precisamente como una ley nueva, no conocida en República Dominicana, tiene todos esos detalles que puede ser parte de la preocupación básicamente de la sociedad dominicana. El mal que se persigue, repito, tiene mucho que ver con actos que son punibles del punto de vista fatal, como el narcotráfico, como el terrorismo, como la trata de personas. Básicamente originario de ahí es donde existe la preocupación internacional de las Naciones Unidas, que de una forma u otra, por ejemplo, está también el derecho tutelar, que difiere del tema del Código Penal y del Código Procesal Penal, que tiene mucho que ver con los tiempos límites para la averiguación, para la edificación de la... Pero Gustavo, hay quienes opinan que ese proyecto tiene tantas debilidades que de aprobarse iría directamente al Tribunal Constitucional. Precisamente es una preocupación legítima, es un diferendo que habría que... O sea, usted me dice, lo van a aprobar, usted previendo que puede ser inconstitucional. Quizá volvemos al comentario anterior. Mire, el PLD no está en la disposición, por ejemplo, de constituirse en una piedra en el zapato de la ley, sobre la base de que, bueno, lo vamos a probar nosotros sabiendo que es inconstitucional. Hemos consultado juristas y nos han dicho que desde el punto de vista de la Constitución no nos riñe con la misma. Entonces, al politizarlo el PRM, al tratar de ir sobre el tema de que los PLDistas que duerman con ropa, que todo ese tipo de cosas... Miedo no, porque si hubiéramos cogido miedo, si fuéramos nosotros los que tuviéramos preocupaciones por el tema,
Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún legislador que haya sido imputado por narcotráfico. No tenemos ninguno hasta la fecha. Pero puedo decir al día de hoy. No hay ningún legislador, ningún funcionario del gobierno del PLD que esté imputado. No, yo no quiero decir condenado, que esté imputado sobre delitos que persigue básicamente como objetivo la ley de extinción de dominio. Porque independientemente de que la corrupción es un delito, básicamente cuando la depredación del Estado es un delito, no menos cierto es que estos grandes capitales que se logran a través de este tipo de violación a la ley es el narcotráfico. Nosotros no tenemos absolutamente ningún legislador, ningún funcionario que haya sido imputado por este mal, Gustavo, que es básicamente una de las grandes preocupaciones Gustavo, de la sociedad del mundo. ¿Cuántas veces usted se ha tomado un cafecito, o ustedes, la gente del PLD, legisladores, un cafecito con la gente de la embajada? Y si es cierto que algunos legisladores, conscientes de que no quieren aprobar, se ven obligados a hacerlo. Bueno, obligados no nos vemos. Nosotros como partidos vemos los proyectos de ley, todos los proyectos de ley que tienen que ver o tienen que ver con la sociedad. Nosotros nos reunimos toda la semana. El comité político a través de los técnicos porque tienen más tiempo para hurgar sobre los detalles. Y llevamos posiciones que son partidarias. Oímos todo el mundo, claro que sí. Pero básicamente nosotros no somos instruidos para que votemos una dirección u otra por tercera persona. O los oímos, vemos exactamente la pertinencia de cada ley. Y en ese sentido se forman discusiones agrias, pudiéramos decir, diferencias que son bastante, ¿cómo te digo?, bastante confrontacionales dentro de los técnicos que nosotros tenemos. Al final, la organización, el comité político, toma una decisión que es la que el consenso que se puede llegar. ¿Usted se tomado su cafecito con la gente de la embajada? Ellos han visitado todos los bloques, naturalmente. Han visitado todos los bloques y nosotros tenemos que tener la apertura de oír a todo el mundo. ¿Cuál es? Por ejemplo, nosotros se hizo un conversatorio en la Pucamaima. Abierto. Era para legisladores, básicamente, y había masivamente, eso estaba lleno, el auditorio estaba lleno. Y ahí estaba un asesor de la Embajada Americana, ahí estaba Olivo Rodríguez, ahí estaba Ricardo Roja León y estaba una jueza de penal, que tuvieron a bien discutir plenamente el tema y responder a la Pero en la Embajada Americana. No, en la Pucamaima. ¿Y usted en particular no se han hecho con la alta dirigencia del partido aparte? No. Nosotros absolutamente con ningún partido nosotros hemos hecho acuerdos. No, pero con la embajada aparte. Ustedes aparte. De ninguna manera. Los técnicos o los asesores, pudiéramos decir, que han venido acompañando a personal de la embajada, como la ley de atractivo, como la ley de compra y contrataciones, como otras leyes, ellos traen puntos de vista básicamente que ya han sido parte de la legislatura de muchos países y tratan de una forma u otra de informar, de decir correctamente, porque no menos cierto es que el derecho internacional tiene mucho que ver con la persecución del delito para que no se constituya un país como fuente de origen de paraíso, básicamente. ¿Por qué usted le dice al senador Tavera Guzmán que él está llevando un populismo barato? Bueno, porque correctamente él ha querido politizar el tema, tratando de identificar que esa ley a quien afecta es el PLD por las personas que han sido imputadas sobre la base del gobierno anterior. Entonces, si tú entiendes que ese proyecto de ley tú no lo debes politizar poniéndole colores, ahora usted, por ejemplo, escúchame la palabra, usted es fuñero, por decirlo, es tratar de decir que se está haciendo una ley porque los imputados del PLD van a ser responsables de la ley de extinción de dominio. Y cuando tú dices eso, tú desprecias exactamente el objetivo principal, básicamente, que persigue la ley, que es el narcotráfico, que es el terrorismo, que es la trata de blancas. Entonces, correcto, que esté la corrupción como parte de los ilícitos gravados por la ley de extinción de dominio, pero no lo politice, no sea populista, porque básicamente yo te pudiera decir, vamos al origen de tu riqueza.
O sea, vamos al origen. Pero usted le dice eso a él, ir a la Claro. riqueza de él. O sea, yo Sí, pero diría, él ha dicho que él ha manejado sus cosas con mucha pulcritud. Bueno, mira, yo me gustaría saber exactamente cuándo comienza, o sea, el origen de la riqueza de él, por ejemplo, yo te pudiera decir, bueno, él era impresor. ¿Quién tuvo la, pero quién eso, tuvo- eso dignifica, Pérez. Bueno, Gustavo. ¿Y a quién le vendía? tuvo ¿Y la a quién le exclusi- vendía? ¿Cómo? ¿Quién tuvo la exclusividad, por ejemplo, de la emisión de los libros, por ejemplo, cuando Josefina Pimentel, por ejemplo... en ¿Y él le Educación? vendía al gobierno? Claro que sí, Oh. claro que sí, claro que A mí yo sí. sé eso ahora. Bueno, claro que sí, claro que sí. Y le dieron exclusividad Ahora, cuando pero- Josefina Claro que Pimentel sí. era Gustavo, ministra de Educación. claro que sí. Don Gustavo tal Oh. vez le estaba haciendo grandes aportes a la educación nacional. Bueno, yo, pero con exclusividad. Venta exclusiva. Don Gustavo, Gustavo no sea así, es un hombre bueno. Yo no senador. estoy diciendo Gustavo, que yo es nunca malo, lo he yo- conocido yo no así estoy tan Pero es que yo no agresivo. estoy diciendo que El sea senador malo. es un hombre bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo. Yo creo que él es mocano y soy mocano Pero también. hemos encontrado un punto de coincidencia entre la fuerza del pueblo y el Ay. PLD, porque en los mismos términos se expresó esta mañana el senador Bauta Rojas. Parece Bueno. que algo de sentido tendrá que tener Se este están asunto. acercando. Bueno, lo que Sí, pasa sí. es que él quiere dar lecciones de impolutividad, de todo eso. Y no, o sea, el PLD tiene miles de dirigentes. Que un dirigente de un foro puede ser imputado, bueno, que pague él. Yo tengo que pagar la culpa de nadie. don Gustavo, No. en un país con un Congreso multicolor, uno tiene la esperanza de que proyectos como estos se van a debatir a profundidad y que algunas fuerzas se verán de equilibrio. Ustedes lo han intentado hacer, pero a sectores del país le llama mucho la atención ese giro que a última hora ha dado el PLD. Usted lo ha estado explicando, pero ¿por qué no escuchar y darse un tiempo más para analizar esa ley? ¿Por qué no escuchar reclamos como de la ABA, que plantea que se pudiera afectar los derechos de terceros? Además, se está hablando de algo grave, que se pudiera afectar la seguridad jurídica. Entonces, ¿por qué no darse un tiempo pero yo te mayor compro- para yo te- madurar yo te- esa yo- ley? Yo acepto el discurso. Todavía no ha sido aprobado en ambas cámaras. Todavía, por perfecto, si las declaraciones, si las preocupaciones, por ejemplo, de la asociación de banco, debe ser escuchada, debe ser oída su punto de vista, y ellos tienen abogados juristas que quisiera básicamente ser escuchados. Yo no le veo nada mal, por ejemplo, a dilatar, si se puede llamar, dilatar, a posponer la vista, o se pudiera aprobar ¿qué te digo yo? En primera lectura, como sea. Don Gustavo. Y oírlo a ellos y modificarlo. Pero no es solamente la asociación de Quien bancos, sea. pero están también, por ejemplo, hoy hay 2 editoriales de 2 diarios importantes pidiéndole al Congreso, tómense su tiempo, no festiven esa ley. Yo estaría totalmente de acuerdo. O sea, yo me inscribo en que una ley donde terceros se ven afectados, por ejemplo, como la asociación, quisieran la aclaración. O sea, nosotros no estamos compelidos a aprobarla hoy, mañana, si hay sectores de la sociedad que entienden que ellos se pudieran ver afectados. O sea, yo entiendo que sí. Y es al PRM que le toca, por ejemplo, yo pudiera decirme, le voy a aceptar la idea, la preocupación de ustedes en el programa, voy a llevar la propuesta a la dirección del partido y lo voy a proponer en el hemiciclo, a los fines de que esta instancia pueda ser vista, porque ¿cuál es la prisa? Por ejemplo, yo te pudiera, ¿cuál es la prisa? Si en vez de aprobarlo la semana que viene, pudiéramos aprobarlo dentro de un mes, dentro de 15 días, ¿por qué no hacerlo? De hecho, Ahora, yo lo que no quiero, y en esto insisto, es que se quiera vincular al PLD sobre la base de torpedear el proyecto, Pero porque es que- a nosotros Pero es nos que afecta. por eso es que nosotros nos inscribimos en el hecho de que creemos que ustedes cogieron miedo No, con la diatriba no. política, don Gustavo, porque al final ese es el deber de un partido político y de un legislador. Le pongo un ejemplo, tomando la palabra que señala nuestro compañero José María. En el tema del proyecto de ley del lavado de activos se duró 2 meses y medio sentado en una mesa con el ABA, con la FINJU, con Azonahore, con todo el mundo discutiendo la ley. ¿Por qué no se hace eso? Wendy. Ustedes en ese momento se quejaban de que la discusión fue en el Senado. Recuerdo perfectamente ese día. Bueno, pues tengan ustedes la discusión en la Cámara de Diputados. Bueno, Wendy, te estoy diciendo
que dentro de la elasticidad que te da exactamente las normas por reglamentarias y de ley, el proyecto tampoco perime. O sea, yo acepto la idea de la preocupación de sectores de la sociedad a los fines de poder identificar exactamente las preocupaciones que pudieran ser afectadas a terceras personas a los fines que se conozcan. Yo no entiendo tampoco por qué apresurarse, tú compras el discurso, apresurarse a aprobarlo cuando hay sectores básicamente que pudieran haberse afectados sin ser cómplices. Y le hago otra pregunta, don Gustavo. Ese proyecto de ley, que es más viejo que la ley de lavado de activos que ya se aprobó, ¿se cruzó con la ley de lavado de activos? Porque parece que no. No sé si ustedes han discutido que se le exige a la banca presentar unas denuncias que en la ley de lavado dice que es un delito hablar de eso. Y aquí se le está exigiendo denuncia, don Gustavo, entonces no se ha cruzado. Bien, se cruzó. O sea, inclusive los ilícitos que están contemplados en el proyecto de ley de extinción de dominio son exactamente todos los que son parte de la ley de lavado de activos. Pero vamos al tema. Surge la preocupación del ABA, por ejemplo, y es de rigor ser escuchado. Perfecto. Me inscribo en la preocupación, en el deseo de que el proyecto no se le ventile con la voracidad, con la prisa, para no escuchar sectores que ellos dicen, bueno, yo quiero que me expliquen todo esto, yo quiero estar libre de complicidad, de persecución de un delito que me afecta a mí como banca. Correcto, y me inscribo y asumo el tema de llevarlo como una preocupación de un partido y presentarlo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde yo tengo instancia. ¿No temen ustedes que la aprobación de esta ley con esa prisa pueda afectar la calidad del trabajo que hacen los legisladores? Y me explico. Ustedes aprobaron, por ejemplo, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, que en el Tribunal Constitucional la convirtieron absolutamente en nada. Es decir, fueron quitando artículos que prácticamente es inaplicable. Entonces, eso en el fondo cuestiona la calidad del trabajo de nuestros legisladores. ¿No temen ustedes que con esta ley pase algo parecido y que quede cuestionada la calidad del trabajo de ustedes? Yo te diría, si no existiera ese órgano para definir exactamente hasta dónde la ley contraviene la Constitución, no tenía derecho a ser creado. Está creado para eso. Pero hay aspectos que ustedes dicen que pueden ser inconstitucionales. Pero precisamente ante dos posiciones confrontadas están ellos, Mire, que es inapelable sus decisiones. Yo lo que creo es... Pero la ley de régimen electoral, la ley de partidos, partimos de algo, correcto. No la tenemos. O sea, a manera de confesión, nosotros no sabíamos la inconstitucionalidad de la ley y son ellos las que la interpretan. Y perfecto, para eso están ellos, para eso se les paga, para eso se creó en el 2010 la Constitución del TC, para eso están. Porque don Gustavo, nosotros se nos puede pasar. Yo pienso algún que hecho. don Antonio Taveras tiene que sentarse con usted porque usted defiende la ley mejor que él. Yo entiendo que realmente la paternidad de la ley hoy nos hemos dado cuenta que es del PLD. Sí, fue del PLD Porque el originalmente. PLD la defiende mejor. La defiende mejor y sin diatriba política. No, correcto. Yo no quiero. Lo que pasa es que Gustavo se pone a filosofar y a que él es dominicano. Yo no quiero, mira, yo no quiero. Y yo le acepto la precaución del ABA. La acepto. La hago mía. Y hay más sectores. Y hay más sectores. Y la hago mía. Y la llevaré hoy. Mire. Para no. Radio escucha y televidente me dice, obsérvela, Gustavo, que esa malquerencia de Antonio Taveras, senador de la provincia, viene porque el expresidente Medina, siendo presidente él, y la señora Josefina, ministra de Educación, parece que no pudo tramitar rápido un requerimiento de pago. Pero Dani, así. Se quedó en la gatera. Le dijeron como Hipólito, la deuda vieja no se pagan. Entonces, parece que eso hay que arreglarlo. Yo pienso que eso se habrá cobrado hace mucho tiempo de eso. Mire, Gustavo, Freddy, yo voy a darle el turno a usted. Adelante. Sí, mire, Gustavo, yo quisiera ver qué lectura usted le da a la foto de el expresidente Leonel Fernández con el expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Mira, hay varias lecturas. Uno la lee a según, como dicen en el campo mío.
según usted le convenga. Fue un encuentro casual, informal, donde la embajada americana celebraba de manera anticipada la independencia de su país. Se encuentran ellos, digo, bueno, ¿por qué no tomaron una foto? Esa fotografía, bajo ninguna circunstancia, puede ir más lejos como bueno, fueron compañeros del partido en un momento determinado, ambos aspiran a ser presidente de la República, Abel por el PLD, Leonel por la Fuerza del Pueblo, Abel como aspirante buscando una candidatura, Leonel ya como candidato a su partido, porque nadie le objeta su candidatura. Y en todo eso, la fotografía no tiene ninguna otra lectura que no sea exactamente encuentro entre dos ex compañeros que los dos en su momento quisieran ser candidatos, cuando la ley lo permita. Yo pienso que el PLD está comprometido exactamente con disputarle el poder al PRM. Nosotros quisiéramos que la República Dominicana decidiera favorablemente el retorno al poder en primera vuelta, ganar las elecciones en mayo del año 2024. En esa dirección estamos trabajando todos los días, y qué bueno que hay 6 aspirantes que cada uno se desplaza por territorio diferente, al tiempo que Danilo se desplaza por otro territorio, juramentando nuevos organismos del partido. ¿Cuál es su candidato? Abel, yo definitivamente. ¿Está con Abel? Es que yo insisto, Eso es regional, de los aspirantes que tienen más oportunidades para nosotros reconquistar el poder, definitivamente Abel es la garantía. La garantía por excelencia. Danilo Díaz decía aquí ayer lo contrario, decía otra cosa, decía que era Margarita. Bueno, él apuesta a su polla y usted a su gallo. Y se comprometió a traerla. Yo no he visto que nos hayan dicho Abel aquí viene, que Abel Abel viene. Pero claro, cuando Abel usted lo viene. invite, con mucho Abel gusto. viene, sí. Pero yo soy una persona, yo soy un carpintero. Pues yo soy del comité político, pero yo soy de Villajuana, yo soy de los barrios. O sea, yo no soy del comité político per se, como pudiera decirse que estoy ya amaestrado en ese organismo. No. Yo hago mi vida partidaria en todos los escenarios. Entonces, sobre esa base, haberla logrado y de ser identificado como el político con el carácter necesario para llevar a cabo a República Dominicana por los caminos del éxito. Y entonces comienza a comparar, wow, yo fui a Santiago, pero Santiago no se conoce, Santiago es otra cosa, por el carácter que tiene Abel para tomar decisiones. Y la gente dice, bueno, pero si Abel fue capaz de no buscar excusa, por ejemplo, de las excusas de los errores que cometió Cerrulle, culpando a Cerrulle quizás por cosas que le toca a él hacerlo, Abel nunca ha puesto excusa de eso y ha hecho de Santiago un modelo de ciudad, no solamente en transparencia, manejo presupuestario, sino modelo de ciudad, cumplir con todas las ordenanzas municipales. Entonces, la gente dice, bueno, si Abel ha sido exitoso como alcalde de Santiago, si fue exitoso dirigiendo la presidencia de la Cámara de Diputados por 6 años, un hombre con el carácter de Abel es que la República Dominicana necesita. Y en esa dirección, casi el 70% de la dirigencia del partido está comprometida con Abel. Dice Danilo Díaz, ahí donde está sentado ayer, que el temor del gobierno es Margarita y que ella es la que unifica. Yo no voy a discutir. Danilo Díaz es un compañero que ha dirigido la Secretaría de Asuntos Electorales del partido, y sobre esa base él apuesta a su, como dice, a su polla. Nosotros vamos a montar todo el 16 de octubre. Yo no voy a... Pero ella unifica, le estoy hablando con la fuerza del pueblo. Tampoco le voy a cuestionar, porque cuestionar es ponernos a llevar una diatriba entre compañeros que no es mi objetivo. Ahora, el sentido común, yo le dejo el sentido común a la gente. Él trajo una foto, mire, en la campaña, cuando se encontró Margarita Leonel, trajo una foto de él ahí ayer. Sí, pero Mayo. ¿Usted se acuerda de esa foto? El famoso beso. El besito. Él anda con una foto en los bolsillos de esa ahí. Pero yo, quizás como político pero Danilo es bellaco, ¿eh? Como político experimentado en los debates, sí, yo no voy a rebatir exactamente contra un compañero del partido tal o cual circunstancia. Yo lo dejo. Que mañana usted lo va a necesitar, ¿verdad? Yo lo dejo al sentido común. que es el más agudo de todos los sentidos. El sentido común
te dice a ti exactamente, y quizá las preguntas de Sandoval iban por el sentido común de la foto. Y lo dejo ahí. Freddy no es bueno, Freddy no es Pero se lo dejo bueno. al sentido común. Bueno, vamos a agradecer a Gustavo Sánchez que nos haya acompañado hasta esta hora. Gustavo Sánchez es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, diputado activo, vocero de los diputados del PLD, y coincido con Wendy, ha hecho una defensa magnífica del proyecto de ley de extensión de dominio. No ha ofendido a nadie, no lo ha dicho basura a nadie, no ha dicho que es la gente corrupta el que se opone a eso, pero ha hecho una magnífica defensa y ha aclarado. Yo no me quedé muy convencido de que el PLD no tiene ningún acuerdo con el partido de gobierno. Él lo ha aclarado. Yo no me he convencido todavía, pero él ha hecho el esfuerzo para hacer la aclaración debida. Me consta, señores. Vamos a... La Super 7.